gracias por invitarme al Sistema Valladolid Multiversidad. Muchas gracias por invitarme a compartir pues algunas técnicas para dar una clase en línea. No solamente en línea, también en el salón de clases, pero hoy lo voy a enfocar pues totalmente a la parte en línea, que es lo que nos convoca y es lo que el gran reto de este momento, ¿no? Hay en el mundo tanto sistemas educativos en línea como sistemas educativos predominantemente físicos, y los sistemas educativos en línea pues siguen su trayectoria, pero los sistemas educativos predominantemente físicos han tenido que mutar o cambiar de una manera muy veloz al sistema en línea. No solamente aprender las tecnologías, incorporarlas, sino también aprender a dar clases en línea. En lo personal, pues yo he dado clases físicamente por unos 12, 15 años. Sin embargo, en los últimos 8 años, la gran parte de mis cursos largos, digamos, los doy en línea. Entonces he aprendido algunos tips por ahí que quiero compartirles el día de hoy. Todo arranca con el objetivo de una clase, ¿no? Con el objetivo de una interacción de un maestro, de un profesor, con los alumnos que están del otro lado, ¿no? Y en ese objetivo hay que ser bien concisos, incluso definir el objetivo de una clase hasta le ayuda al mismo maestro en parte de la planeación, ¿no? A esta taller o a esta sesión yo le he llamado 12 tips para conducir una super clase en línea, ¿okay? Y yo creo que a mí mismo me sirvió muchísimo el definir puntualmente un nombre que hasta sea atractivo tanto para mí, para dar la clase, para llegar motivado, como para los estudiantes. El maestro siempre tiene que definir un objetivo de clase, y tristemente las temáticas o la programación escolar nunca viene con títulos llamativos. Siempre tenemos, ya sabes, ¿no? El civismo y la sociedad, matemáticas 4.0, el álgebra y la trigonometría, no sé, ¿no? Pero en la definición de una clase online no es válido eso, no sirve, no funciona la manera típica de definir el objetivo de una clase. Cuando ustedes entran a YouTube, lo que ven son títulos súper llamativos, ¿no? Los 4 pasos para bajar de peso, 10 minutos para tener un abs, ¿no? Cuadritos en el estómago, los 10 secretos de la gente altamente eficaz, etcétera, ¿no? Definiendo el objetivo de una clase en línea es fundamental, para que desde que entren los estudiantes a la clase ya estén atentos a ello. Si tú le pones arriba un título que diga español y ortografía básica, pues qué aburrido. Ya desde ahí yo veo eso en comparación con lo que los niños están viendo, los adolescentes, los jóvenes, no se diga, están viendo de TikTok, están viendo de YouTube, están viendo de Instagram, están viendo de Pinterest, con nombres súper llamativos. ¿Por qué los nombres súper llamativos son importantes en Internet? Para capturar en un segundo la atención, ¿okay? Porque ¿qué es lo que hacemos en Internet? A diferencia del salón de clase, pues estamos en el salón de clase, ahí estamos cautivos. Pero en Internet los nombres son súper llamativos porque la gente hace pum, 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 como en Netflix, ¿okay? Y adicionalmente a eso necesitamos usar una imagen súper poderosa. Hasta ustedes lo han visto, hay páginas de educación en línea en donde entras y las clases tienen una súper imagen y un súper título con 4 o 5 palabras. ¿Okay? Eso es bien importante en las clases en línea. Y a lo mejor no tienes, el maestro no tiene la capacidad de echarse un meme, echarse un post, echarse un diseño. Pero en su verbalización en la bienvenida a los alumnos hay que mencionarlo. En esta clase tenemos el objetivo de pano. Y no solamente es importante que el maestro define el objetivo, sino también es importante que el maestro guíe al estudiante a definir el objetivo de por qué va a estar ahí sentado 1 hora.
de por qué va a estar sentada ahí una hora. Porque el niño, el joven, el adolescente, cuando está en su casa, lo menos que está pensando es: mi casa es para aprender, mi casa es para estudiar. Pero sentado frente a la computadora, a la pantalla, en donde sea que está transmitiendo, pues sí tiene que sentarse 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6 horas definidas para estudiar. Entonces necesitas atrapar su atención. Y para eso es fundamental el título, que define el maestro, pero también que el alumno define. Entonces, yo recuerdo muy bien en mi libro El Gen Exitoso, entrevisté al coach Frank González. El coach Frank González es el entrenador de fútbol americano de México más exitoso de todos los tiempos. De 27 temporadas con los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, en Monterrey tuvo 17 campeonatos. Y una de las cosas que él siempre me decía, o en la entrevista me comentaba, es: yo no definí el objetivo de la temporada de fútbol. Yo dejaba que ellos la definieran. Desde la clase 1, desde el entrenamiento 1, yo les preguntaba: ¿qué es lo que quieren lograr este año? No, pues decía uno, pues que nos vaya muy bien la temporada. No, pues que nadie nos gane. No, pues ser campeones. Ok, ¿quién está de acuerdo en que quieren ser campeones? No, pues todos quieren ser campeones. Ok, ustedes definen el objetivo de ser campeones. Yo los voy a guiar y les voy a dar todas las herramientas para ser campeones. Pero es su objetivo. Cuando los traigan la montaña subiendo, cansados y tirándose al suelo: no, ya no quiero seguir, coach. A ver, tú definiste que querías ser campeón. Esto lo necesitas para ser campeón. Lo sé por otros 10 triunfos que tengo. Entonces, eso es lo mismo con los estudiantes. Desde que empieza en la clase es: a ver, ¿qué es lo que quieren lograr esta clase? El título es tal. ¿Qué es lo que quieren lograr? No, pues yo quiero lograr aprender esto. No, pues yo quiero lograr ser mejor en ortografía. Yo quiero ser mejor persona. Yo quiero aprender más de los animalitos. Yo quiero aprender más de matemáticas. Ok. Y si el objetivo aparte lo vinculamos con algo real en su vida, todavía mejor. Ok. Cuando el estudiante, sea online o sea físicamente, está en una clase y no tiene la menor idea cómo va a aplicar el conocimiento que se le está dando, no le va a poner atención. No le va a poner atención, va a estar en otra cosa, porque va a ser más importante que tiene la televisión por ahí prendida, estar volteando a ver la televisión, que estar en la clase. Porque eso tiene más aplicación en su vida, porque los amigos en la tarde sí le van a preguntar de qué videos vio en la mañana, no le van a preguntar por la clase. ¿Okay? Entonces, en la definición del objetivo que logre el maestro, que el joven haga, que el adolescente, que el niño haga, es importante que se involucre algo de la vida real. Déjame ponerte un ejemplo. Matemáticas. En el libro del Gran Maestro hablo mucho de estos ejemplos, ¿no? Y pongo uno, por ejemplo, de matemáticas. Los chavos están clavadísimos, a lo mejor, con los deportes. Y entonces, si vas a ver algo de estadística, que le digas al estudiante: a ver, ¿qué deporte usa? No, pues tal. Imagínate que con esto que vas a aprender vas a poder llevar mejor la estadística de todos los partidos que te gusta ver de tu equipo favorito. Okay. Ya ese mindset, ¿no? Ese estado mental de saber que lo que voy a ver en esa clase lo voy a poner en práctica en algo de mi vida importante, es súper valioso. Más en una clase en línea donde necesitas tenerlos atrapados desde el momento 1. Siempre se ha dicho, y en la sociología se ha dicho mucho, y nosotros lo descubrimos también en el libro El Gen Exitoso, que cuando un estudiante se autoimpone el objetivo, le echa más el pecho a lograrlo, ¿no? Nosotros hicimos una investigación en varias escuelas, que todos los resultados están en mi libro El Gran Maestro, que es gratis en mi página de internet, que separábamos a varios grupos. A un grupo nosotros le imponíamos la cantidad de lagartijas que tenían que hacer en la tarde en el sombreado en la clase de deportes. Al otro grupo nosotros le pedíamos a los estudiantes que ellos definieran la cantidad de lagartijas que ellos querían hacer en la clase de deportes, ¿no? No solamente a los que se definieron su propio objetivo lo definieron más alto, sino que a la hora de salir a la clase de deportes y lograrlo, le echaron más ganas todavía que los otros. ¿Por qué? Porque nosotros les impusimos un objetivo y estos lo definieron ellos mismos. ¿Okay? Siempre hay que pensar que el maestro en realidad está para contagiar,
no para imponer. Es algo bien importante y eso es básico en nuestra vida misma, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en el trabajo. Si nos la pasamos la vida entera imponiendo algo que queremos enseñar, la mente se cierra, la mente se enoja, la mente no capta de igual manera que si contagiamos. Ejemplo, queremos contagiar buena salud, buena alimentación. ¿Seríamos buenos para contagiar si nosotros llegamos con un sobrepeso excesivo? Pues no. No. Si nosotros llegamos al oncólogo, el oncólogo sería bueno para contagiarnos un tema de buenos hábitos en contra del cáncer. Si él está fumando, pues no. ¿Okay? Entonces, una de las premisas básicas en todo sistema educativo, online o físico, es que el maestro viene a contagiar. Entonces, nos paramos en la clase en línea, nos paramos frente a la camarita, ya tenemos todo listo y demás, nos paramos frente a la camarita. Nuestra actitud, nuestros gestos, nuestra postura va a transmitir el ánimo que estamos teniendo nosotros en ese momento. Si nosotros como maestros no vamos con ánimo, no tenemos una postura de espalda recta, de abundancia, de orgullo, de felicidad por estar ahí, se la vamos a transmitir de inmediato a los niños. Mi hija está tomando clases online. Y yo tengo perfectamente identificada a la maestra que llega con una actitud, una energía puesta, y luego mi hija se pone derechita. Le está transmitiendo eso. Pero si llega el maestro así, se sienta, se agacha, todo chueco, todo no despeinado, arreglándose, apenas llega arreglándose, se llega peinándose, tiene todo el material desorganizado en lugar de organizado, pues ¿qué le está transmitiendo al estudiante? Entonces es bien importante preparar las cosas previamente, definir un objetivo como maestro, motivar al estudiante a que defina su objetivo. Chequen ustedes con sus maestros. Entren a los primeros 5 minutos de clase de cada uno de sus maestros y chequen si esto ya está tomado en cuenta. Esto es como un checklist que les voy a ir dando para que vayamos considerándolo también a la hora de revisar esto en las clases que ustedes están dando. Un título de clase llamativo que promueva la atención y que sea fácil de recordar a lo largo de la clase. ¿Okay? Recordemos que el spam de atención no va más de 15 minutos de un estudiante. Entonces, cada 15 minutos tenemos que ir recordando, recuerden, el objetivo es ser súper buenos en esto. Oigan, recuerden, estamos en esta clase, en esta sesión de 12 principios básicos para una super clase online. ¿Okay? Entonces, que todo lo tengamos muy claro y que vayamos enfocando siempre la clase en ese tema. Bueno, una buena planeación de clase online es fundamental, desde conocer la tecnología y las posibles fallas. ¿Qué vas a hacer si te falla algo? Y eso ya lo tienes que tener previsto. O sea, si yo sé, en este momento ya estoy viendo la pila. Si yo sé que me puede fallar, ya tengo listo el cable. Si yo sé que algo puede fallar del video de YouTube que les voy a presentar o que no voy a hacer, no voy a estar investigando a la mera hora, mejor no lo presento. Eso ya lo tengo que tener bien definido previamente. Tener clara siempre la regla del 3-1 de los mensajes a recordar. ¿Cuál es esa regla? Para mí es siempre muy importante. Cuando yo voy a dar una conferencia, cuando yo voy a dar un curso en línea de 45 minutos o de lo que sea, yo siempre anoto los 3 grandes mensajes que quiero que mi público se lleve de esta sesión. Y dentro de esos 3 grandes mensajes, escojo uno, el más importante. Es decir, si los estudiantes van a estar ahí distraídos y demás, híjole, a capturarlos online es súper difícil, pero por lo menos tienes que quedarte con la seguridad de que hubo 3 grandes lecciones, 3 grandes mensajes, 3 grandes herramientas que aprendió súper bien. Y de entre esos 3, uno. Entonces yo lo que hago es una pequeña pirámide, ¿no? El mensaje más importante de la clase y 3 abajo que soportan esto. ¿Okay? Entonces darles, yo creo que a veces hasta un pequeño manualito a cada maestro para que llene su planeación de la clase online, yo pienso que sería fundamental, porque a veces se lo decimos, se lo pedimos a los maestros
y no lo hace, ¿okay? Y eso es bien importante. Otro elemento es organizar siempre el tiempo para integrar todo el material que tenemos listo. Siempre nos sobran, no, es que quería poner el video, es que quería comentar aquello, y es que por no mencionar esto, pues ya no se entendió el mensaje. Vamos a cerrar con un super video, cerrar con una super moraleja, y no llegamos. Y el estudiante no entendió, no sabe ni cómo acomodar la información que le dimos. Muy bien. Bueno, algo importante también es siempre tener presente la memorabilidad del conocimiento. La memorabilidad es el poder de un pedazo de información a grabársete en la mente, en el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro de los seres humanos? En el cerebro hay 87,000 millones de neuronas. Las neuronas son como las células, pero del cerebro, que también tenemos 45,000 neuronas en el corazón y tenemos 100,000 neuronas en la flora intestina. Son los 3 grandes centros donde hay neuronas. Las neuronas o las células se conectan entre ellas a través de conexiones sinápticas, ¿ok? Tiene unas terminaciones que se llaman axones, se llaman dendritas, y en esa conexión que nunca terminan por pegarse, nunca se conectan, sino hay micro, ¿cómo se llama? Medidas ahí entre ellas que las separan, se forma el conocimiento. Cuando tú piensas 4 por 4 igual a 16, ¡pum!, se activa una conexión de neuronas que te ayudan a tener la respuesta del 16. ¿Cómo me llamo? Ricardo. ¡Pum!, se activa. ¿Ok? Pero para que esas conexiones sinápticas se fortalezcan, se requieren ciertas cosas. Una de ellas es las emociones. ¿Ok? Las emociones provocan algo que se le llama en la neurociencia la síntesis proteica. ¿Ok? Proteica viene de proteínas. Las proteínas alimentan las conexiones neuronales y las fortalecen. Si tú todos los días repites y repites y repites y repites algo, como tu nombre, por ejemplo, o la dirección en donde vives, o el teléfono tuyo, o donde trabajas, ese conocimiento va a ser muy fuerte, va a ser muy automático, muy fuerte. Pero otra de las formas de no tener que repetir, es que el conocimiento se te integre muy emocionalmente. Todos ustedes van a recordar fácilmente la pareja con la que más felices fueron y con la que más infelices fueron. Pero todos aquellos en el medio, los in between, a lo mejor ni los recuerdas. Yo andaba con fulanita de tal y me pasó de noche. ¿Ok? Es lo mismo con el conocimiento que nos transmiten en clase. Cuando hay emociones, es más fácil construir la conexión sináptica neuronal. Entre más emociones haya, el cerebro dice, ¡hey! Esto es importante. Así es que échame ese conocimiento y me lo voy a grabar. Hay algo fundamental vinculado a las emociones, que son los sentidos. ¿Okay? En clase es muy fácil involucrar los sentidos de manera presencial, de manera física. Pues pones a los estudiantes a manipular algo, los levantas, se mueven, están oliendo, están tocando, están viendo, hay mucha dinámica. Y a veces hasta en clase batallas para interesarlos e involucrarlos a los estudiantes. No, yo quiero participar, no, me vale, no. Pero cuando metes sentidos, metes emociones o activas emociones. ¿De acuerdo? Las compras, por ejemplo, en línea. Hoy por hoy, pues la gente está comprando en línea. Pero ¿cuál es la gran duda? Sobre todo de las mujeres cuando compran ropa en internet. ¡Ay, es que no estoy tocando la tela! ¿Cómo compran las mujeres en las tiendas? Tocando, todo lo quieren tocar, ¿no? Y le pasan el dedito por los zapatos de ensueño que ya habían visto en el catálogo y agarran la tela y se la pasan por aquí, por la mejilla. Todo lo quieren tocar porque las mujeres, también los hombres, pero sobre todo las mujeres, son muy sensoriales. Si tú tienes una clase en línea y tienes a la otra persona detrás, con las manos puestas en la barra de la cocina, con las manos puestas sobre sus rodillas, sin hacer nada que tenga que ver con la clase, es muy difícil que provoques emociones. Entonces siempre hay que ayudarles a los maestros o enseñarles a ellos, y de eso nos podríamos abocar en la próxima sesión que tengamos, que sería el cómo involucrar sentidos para provocar emociones en una clase en línea.
¿Okay? Ayudan muchas herramientas visuales, sobre todo en la parte visión, en la parte emocional, pero en la parte más sensorial, ¿qué voy a tocar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, toda clase tendría que involucrar algo para hacer, aunque sea ya ladito, algo para hacer. O darles en un break 5 minutos para que cada quien vaya a hacer esto, vaya a investigar esto, vaya a armar esto, vuelva y lo presente ante los estudiantes. ¿Ok? Entonces, el involucrar sentidos y emociones es básico para la memorabilidad. Siempre meter algo divertido. La educación no tiene que ser seria. Yo estoy peleado con la educación que tiene que ser seria. ¿Por qué? La educación seria no se recuerda. Al contrario, quieres luego compartirla con tus papás, quieres compartirla con otras personas, quieres sentirte involucrado. Entre más divertido, entre más lúdico pueda ser mejor, sobre todo con los estudiantes pequeños. ¿Okay? El misterio. En una clase, cuando hay misterio, hay más atención. ¿Okay? Es más atractivo el que haya un misterio. Espérense tantito, vamos a llegar en 5 minutos a la gran sorpresa. Y al final les voy a contar una historia. Y entonces con esto van a lograr hacer, ahorita se los voy a revelar, ¿no? Entonces cuando logramos involucrar misterio, y esto pasa también mucho, por ejemplo, en las tiendas, en los hoteles de lujo, pasa de repente con una gran sorpresa que te dan, eso involucra la atención de los estudiantes, las historias. Para mí el storytelling es fundamental. Si no sabes contar historias, no eres un buen maestro. Contar historias es brutalmente importante. ¿Sobre qué? Sobre lo que quieras. Puede ser de cómo tú aprendiste parte de la lección que les estás enseñando. Puede ser una historia de un estudiante que tuviste el semestre pasado, de cómo logró hacer algo. Puede ser la historia de un héroe nacional o de un héroe internacional en donde la cuentas y de ahí extraes una moraleja que tiene todo que ver con la clase. ¿Okay? Hay una historia que yo cuento mucho y se las voy a contar, que yo escribí, yo escribo historias para mis libros. Todos mis libros están repletos de historias. De hecho, el último libro es una historia larguísima. Mi último libro, bueno, no quiero decir mi último libro, mi más reciente libro, es una historia de un niño que nace de una madre muy humilde en Oaxaca, con ceguera y con epilepsia. Y es la historia de la madre Verónica recorriendo chamanes, curanderos, hombres y mujeres de poder que logren hacerle ver al niño y que le quiten la epilepsia. Y entonces lo que voy integrando a lo largo de esa historia son los aprendizajes emocionales, mentales, espirituales, energéticos, de sanación corporal y física, pero a lo largo de una historia. Si yo se los hubiera puesto así en bullets, esos son los grandes papas, nadie lo hubiera leído, ¿no? Y quien lo lee le encanta porque se mete en la historia, se identifica con un personaje. Cuando las historias tienen claramente definidos los personajes, te involucras fácilmente. Entonces, toda clase online debería de involucrar una historia de algo. Necesitamos enseñar a nuestros maestros a que sean cuentacuentos, a que sean storytellers. Hay cursos enormes de storytelling padrísimo. Y se puede contar una historia con un dibujo. Se puede contar una historia con una poesía. Se puede contar una historia en una canción. Se puede contar una historia hablado. ¿Okay? Hay una historia que yo escribo en mi libro El Gen Exitoso para describir el cómo ser auténticos y cómo romper los patrones en base a los cuales vivimos. Había una gran selva y en el centro un gran árbol de ramas muy gruesas. Un chimpancé de naturaleza muy inquisitiva se sentaba todos los días en una rama y empezaba a preguntarse por qué sucedían las cosas como sucedían. Se preguntaba por qué las nubes dibujaban ciertas figuras en el cielo, por qué el sol salía por oriente y se ponía en poniente, por qué los animalitos que andaban por ahí hacían lo que hacían. Y un día decide pues, preguntarles directamente a los animales por qué haces lo que haces. Y entonces pasa por ahí una hormiguita
Y la detiene con su mano peluda el chimpancé y le pregunta, a ver tú, hormiguita, que todos los días vas al extremo superior del árbol, recortas una hoja que llega a pesar hasta 100 veces tu peso y la llevas al extremo inferior del árbol, ¿por qué lo haces? La hormiguita se queda primero pasmada, nadie nunca le había hecho esa pregunta y entonces responde en automático. Pues lo hago porque todas las de mi clase hacen exactamente lo mismo y porque toda mi vida he hecho lo mismo. Se queda callado el chimpancé reflexivo y deja que la hormiguita siga trabajando. Más tarde se encuentra por ahí una arañita que estaba tejiendo meticulosamente una telaraña. Entonces la detiene con su mano peluda el chimpancé y le pregunta, a ver tú, araña, que todos los días te veo tejiendo esa telaraña meticulosa y creativamente, ¿por qué lo haces? Se queda callada la arañita y entonces responde lo primero que se le viene a la mente. Lo hago para atrapar moscas. ¿Y para qué quieres atrapar moscas?, le pregunta el chimpancé, para ir todavía más a profundidad. Y la araña le responde, pues por sobrevivencia, para llevar alimento a mis crías y a mí a la cueva. Se queda callado, reflexivo el chimpancé. Él quería ir todavía más a profundidad. Y espera que se le pare una mariposa en su hombro izquierdo. Y voltea y le pregunta, a ver tú, mariposa, que todos los días aleteas sin cesar en esta gran jungla, ¿por qué lo haces? La mariposa se queda primero pasmada, no sabía qué responderle. Pero en eso responde lo primero que le viene a la mente. Y entonces responde, porque quiero alegrar a los que viven en la jungla. ¿Y para qué quieres alegrar a los que viven en la jungla?, le pregunta el chimpancé, para ir todavía más a detalle y a profundidad. Lo hago para alegrar a los que viven en la jungla porque quiero que todos me quieran. Ah, ¿quieres que todos te quieran?, le dice el chimpancé. Y entonces, ¿para qué quieres que todos te quieran?, le vuelve a preguntar. La mariposa no conocía la respuesta, cierra sus ojos, empieza a meditar, se le empiezan a escurrir 2 lagrimitas en sus mejillitas, abre los ojos y le dice, ya sé por qué lo hago. Ya sé por qué aleteo sin cesar en esta gran jungla, para que todos me quieran. Porque cuando fui niña, fui un gusano y nadie me invitaba a jugar. Y yo quería volar, y yo quería correr, y yo quería saltar y no podía. Y me consideraba fea. Y de aquí extraemos grandes moralejas, ¿no? Los seres humanos no somos insectos ni tenemos que actuar como insectos. No somos hormiguitas que tenemos que hacer lo que vemos que los demás hacen. No somos arañas que tenemos que actuar simplemente por sobrevivencia. Tenemos que siempre dar la milla extra, ir más allá en esta gran oportunidad de vivir que Dios nos da. Y tampoco tenemos que actuar por los dolores que venimos cargando del pasado, como lo hace la mariposa, en automático. ¿Okay? Pero es muy fácil extraer mensajes, moraleja, y acordarnos de ellos, no solamente para nosotros, sino para el bien de los demás, a través de historias. Las historias nos permiten ir visualizando lo que vamos escuchando. Ustedes saben perfectamente que las mejores técnicas de memorización, ¿cuáles son? Visualizar. Entonces yo a mi hija, que tiene 7 años, le digo, a ver, mi amor, te voy a poner un test, 10 objetos, te voy a dar 10 objetos y te los tienes que memorizar. Ella sabe la técnica, yo se la enseñé. Entonces cierra sus ojitos y le digo, carro, chamarra, niño, cuaderno, lápiz, y le digo los 10 elementos. Y ella va vinculando los 10 elementos alrededor del carro. Está el carro y un niño estaba ahí, estaba escribiendo en su cuaderno. Le digo, ahora sí, dímelos todos. Y me los dice los 10 de corredito, porque los integró en una historia que visualizó. Cuando el maestro, a través de una clase en línea, logra que los estudiantes vayan visualizando el conocimiento, va logrando que los estudiantes vayan memorizando el conocimiento, activando el sistema proteico de generación o solidificación de conexiones sinápticas neuronales. El involucramiento en una clase en línea de los participantes es fundamental y hay que saber hacerlo. Si no lo sabes hacer, los pierdes. Al terminar, le hago preguntas a mi hija de las 2 clases de quién creen que recuerda más lo que aprendió, en dónde lo involucra. ¿Y cómo los involucra? Esta maestra es muy buena para involucrarlos y es la maestra de inglés. Y lo que hace ella es que cuenta una historia en inglés y luego hace que cada uno, sin decirles el orden, vaya repitiendo en inglés un pedazo de la historia. No solamente generó una historia de parte de la vida diaria, estamos en un restaurante, vamos al cine, vamos a ver una película, cuenta la historia de un niño o niña en el cine o el restaurante, todo en inglés, para que ellos lo vinculen ellos mismos en esa historia real, y cada uno va diciendo pedazos de la historia.
Y ella lo hace en círculo. Primero tú. Algo importantísimo es que la aplicación que ustedes utilicen, veamos a todos los niños acá. O los veamos las caritas aquí, o las veamos acá, o las veamos en alguna parte. Pero que no siempre esté solamente el maestro, porque se vuelve aburrido. En el mismo salón de clases, en físico, necesitamos ver a los otros niños, necesitamos ver ahí, ¿no? Nos contagia que el otro está poniendo atención, también a poner yo atención. Entonces, cuando vemos que todos los niños están participando, decimos, me va a tocar a mí, me va a tocar a mí, me va a tocar a mí, ya sigo, tengo que estar lista y participo. ¿Ok? Entonces, en eso hay aplicaciones muy buenas que van simbolizando o se les pone un recuadro verde al niño o la niña que está participando. Entonces, es muy fácil seguir el orden. Pero hay muchas otras dinámicas para hacer que los niños participen, o los estudiantes o los jóvenes. Por ejemplo, crear grupos desde el inicio. Hoy vamos a tener 2 grupos, los tigres y los pumas. ¿Ok? No, yo no quiero ser tigre, eres tigre y eres puma, no pasa nada. Ok. Y de repente cuando llamas a la participación dices, ahora sí, llegó la hora de participación de los pumas. Yo soy puma. Llegó la hora de participación de los tigres. Yo soy tigre. Llegó la hora de participación de los altos, de los chaparros. Llegó la hora de participación de esto, del otro. Pero crear dinámicas, incluso yo hasta a veces he aplicado en mis cursos en línea que participan 150, 200, 300 personas de todo el mundo, lo hago a través de la lotería, ¿no? Literalmente yo tengo el listado aquí al lado y digo, ok, el que participa es el número 43, vámonos. Y el que participa es el número 35, órale. Oye, entonces ya están listos. No, es que en cada momento me puede dar la participación Ricardo. ¿Okay? Y hay que estar listo para eso. Hay muchas dinámicas. Yo los invitaría a que hicieran un ejercicio de dinámicas para involucrar a los estudiantes en la participación. Creo que eso es bien importante. Algo fundamental, yo creo que en cualquier clase, ya sea física o en línea, es buscar simplificar el conocimiento. Yo tuve muchas clases de física, de química, de estadística, de geometría, ¿no? Y me acuerdo tan poco de ellas, porque desde que llegábamos el maestro te decía, esta es la clase más difícil de todo el semestre. No, hombre, espérame, o sea, ya me estás programando. Esta clase es una clase que necesitan todos aquellos que quieren entrar a NASA. No, espérame, yo no quiero entrar a NASA, ni me veo ahí para nada, estoy lejísimos de ahí. Okay. Entonces, cuando tendemos a ver la clase como muy compleja, de entrada nos autosaboteamos la atención en clase. Al contrario, hoy, por ejemplo, la otra vez iba platicando en un avión, cuando volaban los aviones, ¿no? Iba platicando con una filósofa que me iba enseñando matemáticas desde una perspectiva filosófica espiritual. Y me hablaba de la creación del cero como la totalidad. Y me hablaba de la creación de la curva lemniscata, que es la curva del infinito, que es como el infinito se genera en nuestro cuerpo energético. Y el uno, que es nuestra relación con Dios. Y ¡wow! Yo estaba fascinado. Dije yo, ¿por qué nunca tuve un maestro, una maestra de matemáticas que me hablara así de los números? No, todo matemáticas se repite. Una de dos, o nunca lo aprendes, o lo aprendes y estás peleado con los números. ¿No? Entonces, siempre tratar de simplificar el conocimiento creo que es muy importante. Hay muchas herramientas para simplificar el conocimiento, ¿no? Y Internet en eso es pues la magia pura, porque ahí podemos tener muchas ideas que agregar. Otro elemento importante en una clase, y sobre todo en la parte en línea, es que el maestro entienda desde una perspectiva muy humilde que sí es cierto que él es el maestro asignado a la clase, pero que por ser en Internet, los recursos con los que cuenta en ese preciso momento el estudiante, lo pueden convertir al estudiante en maestro de todos. ¿Okay? Cuando llegamos a una clase, más en línea, porque tienen acceso a toda
al mundo de conocimientos ahí en su celular al lado, tenemos que ser humildes. No lo sabemos todo ni de cerca. Y hay mucho conocimiento que no sabemos con precisión, pero que los estudiantes sí lo van a saber si lo pueden consultar ahí. Entonces, el maestro al llegar a la clase en línea siempre tiene que ir con un mindset de no solamente voy a enseñar, voy a aprender. En realidad no vengo a enseñar, vengo a facilitar una dinámica de aprendizaje en la que vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos cercanas como los estudiantes lo van a hacer en su vida normal. Y eso es bien importante, dejar que los alumnos nos enseñen algo, provocarlos y motivarlos para que los estudiantes tomen a lo largo de la clase siempre un momento de maestros. ¡Wow! No hay nada más importante que a un estudiante de 11, 12, 13, 14 años lo pongas en la palestra, lo pongas en el escenario, le des el protagonismo, porque el protagonismo segrega dopamina, segrega endorfinas, segrega serotonina, serotonina, la hormona de la atención, dopamina, la hormona del triunfo, de la victoria, endorfinas, la hormona de la felicidad. Cuando tú le pides a un estudiante para la próxima clase, Ramón, Pedro y Gisela, ustedes a la próxima clase van a tener el reto de explicar este concepto y tú este concepto y tú este concepto. Wow. Y en la próxima clase ellos toman ciertos minutos para explicar esa tarea o reto que les pusiste. Y tú mismo celebrar, reconocerlos y tú mismo decir, wow, hasta yo aprendí el día de hoy. ¡Qué bueno! Okay. Entonces ese mindset del maestro, de yo soy el que sabe, tú eres el que no sabe si vienes a aprender, creo que es un mindset muy, muy antiguo. Previo a Sócrates, que Sócrates era, a ver, tú enséñame, yo nomás te lanzo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. ¿Ok? Entonces yo creo que eso es bien importante también, más cuando estamos en línea. Lanzas una fecha, no le cuadra al estudiante, la consulta ahí y te dice, no maestro, no fue julio, fue septiembre. Y si tú vienes con esa arrogancia, ¿no?, de que yo soy el maestro, ya te cortó toda la onda. Si tú entras diciendo, a ver, aquí yo voy a facilitar la dinámica de aprendizaje, pero todos vamos a aprender de todos. Y si me equivoco no pasa nada, porque ustedes me van a corregir porque tienen acceso a internet ahí. ¿Okay? Entonces, yo creo que esto de evitar que consulten algo ya no sirve. Al contrario, es motivar a que todo lo que estemos diciendo lo vayan contrastando, consultando, enriqueciendo con los recursos que tienen enfrente. No los vamos a evitar. El acordeón gigantesco llamado Google lo tienen ahí enfrente. Esto nos lleva a otra dinámica totalmente distinta de exámenes. Exámenes online, a lo mejor todavía no llegan ahí. Ya llegaron a clase online, pero a lo mejor no hemos llegado a exámenes online, que es otra onda de lo que físicamente, porque físicamente estamos ahí viendo a los estudiantes. Acá no podemos. No podemos ver qué están volteando a ver acá abajo, cine acordeón. No, es totalmente distinto. Puede ser verbal, puede ser de presentaciones, puede ser de contarme una historia de todo lo que aprendiste, puede ser de irle preguntando a este y a este y a este y a este en secuencia y luego ir tomando la respuesta. O sea, es otra dinámica de exámenes en línea. Es bien importante a que la clase vaya educando a los estudiantes a prepararse para el examen. Como lo hacemos físicamente, a que todo ahí enfrente del cuaderno, también hay que prepararlos a lo largo de la clase para el examen final. O a lo mejor vamos a empezar a poner exámenes diarios. Y en realidad no es un examen al final de cada mes, y es un examen diario. Los últimos 5 minutos son de examen. ¿Okay? En este momento les voy a mandar 4 preguntas, ahí van las 4 preguntas, ustedes escojan la que quieran responder, la contestan en un mini ensayo y me la mandan. Tienen 5 minutos para que me llegue a mi mail. ¡Wow! El examen del día. Y entonces lo que hago es promediar los exámenes de las 20 clases al mes. ¿Okay? Bueno,
Otro elemento importante es el reconocimiento al alumno. Yo creo que es algo bien importante en todos los ámbitos de vida. Los estudiantes quieren ser reconocidos, quieren ser premiados, y son premiados a lo largo de una clase en línea o a lo largo de todo el mes o de todo el semestre, pero siempre tratar de premiarlos. Siempre hay que identificar a cada estudiante, que cada estudiante es un ser único y extraordinario. Todos somos diferentes. Uno de los grandes errores del sistema educativo moderno es tratar de que todos avancen al mismo nivel. Y esto nos refiere a Andy Warhol con las latas de sopa Campbell's, todas así pues en la pared, que llegaba la gente y decía, ¿qué demonios es eso? El arte pop, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Y él era puntual y contundente. Ahí estás tú, ahí está aquel, aquí no. Todos estamos siendo producidos igual. ¡No! Todos somos seres únicos y diferentes y extraordinarios. Y cada uno tiene cualidades distintas. Y esas cualidades también hay que promoverlas en clases en línea. Si uno es más visual, pues que lo haga visual. Si otro es más verbal, que lo haga verbal. Si el otro es artístico, que lo haga artístico. Si el otro es matemático, que lo haga matemático. Si el otro le encanta presentar el examen en TikTok, pues que lo haga una dinámica con TikTok. Porque ahora todos los adolescentes y hasta los niños, ¿no?, están ahí parados enfrente repitiendo el TikTok y el no sé cuántas cosas. Es la onda. Entonces, una clase en línea tiene que cumplir con ese mindset, esa programación de en línea. Estás en línea. No se puede dar una clase física simplemente traducida a online. No funciona. Los niños no aprenden, los estudiantes no aprenden, no ponen atención, y hasta el maestro termina agotado. A veces los maestros piensan que ir a dar una clase en físico es más agotador que online, porque online pueden estar con sus pantuflas ahí, con sus pantuflas de osito, y pueden tener la pijama puesta de la cintura hacia abajo, y arriba se ponen una camisa. Pero a veces una clase online es mucho más agotador, porque si no te preparas bien y tomas en cuenta todos estos elementos, estás luchando con la atención de cada uno de ellos. Entonces, el maestro y la maestra tenemos que entender que dar una clase en línea es otro show, y que es más show que clase. Es más un stand-up comedy que una clase seria y formal, ¿okay? Donde necesitas props. ¿Saben lo que son los props? Las herramientas que sacas. De repente sacas el sombrero, y de repente sacas esto, y de repente... Y es cómico, es chistoso, pues no sé, pero no debe sentirse mal el maestro. Es una clase en línea, lo tenemos que entender, es muy distinto. Y la verdad, y esto hay que lanzarlo también así, la competencia de la educación en línea es 100 veces más que de manera física. Porque todo mundo se puede armar una escuela en internet con maestros detrás de una cámara. No necesitas gran cosa más que una super campaña de marketing y un sistema de cobranza online. Es lo que necesitas para crear una escuela online. Es lo que necesitas. Una escuela física, requieres una inversión brutal. La construcción, el espacio, los permisos, la SEP, esto, lo otro, cuadernos físicos. No, una clase online es fácil. Entonces, ahorita tenemos papás que dicen, yo no quiero pagar por clases en línea porque hay videos en YouTube más didácticos, más interesantes, que yo le puedo elegir a mi hijo que pierda el grado, que pierda el año. No voy a pagar aunque me cobren 20% menos. ¿Sí o no? Yo soy uno de ellos, con mi hija, porque la escuela que es la que está no ha logrado reconvertirse. También sería arrogante de mi parte pedirle que se reconvirtiera en una escuela que tiene 60 años en físico de la noche a la mañana online, ¿no? Pero yo las que digo, mi amor, pues no vas a seguir pagando por eso, mi amor. O sea, pues lo que te dijo la maestra hoy yo te lo hubiera dicho en 2 minutos.
No sé si han empezado a leer los lineamientos de la CDC en Estados Unidos, que es el Centro para el Control de las Enfermedades, CDC, que es el que está liderando doctor Anthony Fauci, que es el asesor principal de Trump, que está dando unos lineamientos dificilísimos para una escuela. Escuelas máximo de 15 estudiantes dentro de un salón, y si hay más de 15 estudiantes tienen que meter barreras de plástico entre grupos de estudiantes, donde no haya contacto entre ellos, no se compartan ni el lápiz, donde mantengan 6 pies, allá son 6 pies, acá 1.5 metros, 1.8 metros de distancia. No haya cafetería, todo lo llevas en un topper, te lo comes en el salón y ya. O sea, la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero para cambiar las escuelas y adaptarlas, yo no sé si va a valer la pena, o hay que ponernos las pilas y hacerlo todo online. Porque a lo mejor a lo que vamos es, a ver, se requiere que los papás se deshagan un poquito de los niños, o sea, porque si no la economía no avanza. Porque tú terminas siendo el maestro del niño. Mija, por favor, sigue poniendo atención. Mija, apaga la televisión. Mija, ponle atención al maestro. Entonces necesitamos que los niños vuelvan a la escuela. Claro, la educación no podemos pensar que va a ser de por vida en línea. No podemos pensar en eso porque los papás tienen que ir a trabajar. ¿Ok? Pero a lo mejor sí vamos a caer en un esquema híbrido. En un esquema muy híbrido, donde van a ir nada más 4 o 5 horas a la escuela. Y el resto del tiempo, o homeschooling que le llaman, o una institutriz privada para 2 o 3 niños, o en la casa, la cosa ya no va a volver a la normalidad. Y dice, no, ya no queremos que vuelva a la normalidad, porque la normalidad estaba terrible. Teníamos el planeta Tierra destrozado y la gente comiendo muy mal, que ahora esperemos que entendiendo que el COVID le afecta a las personas con diabetes, con obesidad, con ciertos temas, pues la gente cambia de hábitos. Pero las cafeterías no pueden volver a ser las mismas. ¿No? El contacto de los maestros con los estudiantes no va a volver a ser el mismo, a lo mejor por muchos años. ¿Okay? Entonces, sí tenemos que estar súper listos para adoptar este sistema híbrido, para que nuestros maestros se vuelvan buenos, no por los próximos 2 meses. No, ya, los maestros que se vuelvan buenos para siempre en el tema de clases online. Porque a lo mejor toda la vida ya vamos a tener una parte, si no es que todo, online. ¿Ok? Entonces eso es como despertar la urgencia de ustedes en educar rápido, en evaluar y premiar y reconocer a los mejores. Para que los otros vean, este ahora ya es el maestro del mes. A ver, ¿cómo funciona Airbnb? Tú vas, rentas un departamento, lo que sea, te metes a Airbnb y al salir tú evalúas al huésped o el anfitrión y el anfitrión evalúa al huésped. Te subes a un Uber. Todo esto sí, online. Se autoevalúan. Y así funcionan muchas cosas. Proveedores que se autoevalúan. O llegas a un aeropuerto y tienen 3 caritas y le picas a una carita según si te gustó el sistema de escaneo que te hicieron y no sé qué. ¿Ok? Las clases ya tendrían que tener ese sistema de evaluación en las clases online, lo cual no sucede en las clases físicas. Entonces, al terminar cada sesión, deberíamos, los estudiantes, de poderle poner ¡pem! Al maestro. Me gustó, no me gustó, aburrido, con el emoticon típico, el emoticon, así que es tan fácil, ¿no? Y el maestro decirles, oigan, si les gustó la clase, denle un like. Así como en YouTube. Es que es online. Pero lo mismo, los estudiantes al maestro, el maestro a los estudiantes. Entonces desde ahí empieza la evaluación. Y al terminar el mes o la semana, porque las evaluaciones son rapidísimas, ya te lo da el sistema en automático, pues ya tú como directivo, ustedes como supervisores, el aplauso al maestro del mes, el incentivo al maestro del mes, un día de vacación o no sé, un descanso, un diploma, un curso gratis, un paquete de libros, lo que quieran regalarles. Ustedes sabrán qué motiva más a sus maestros, pero lo mismo para los estudiantes. Y que los reconocimientos le lleguen al papá. Y ahora llegamos a otro tema, que es cómo le vamos a reportar
el trabajo del estudiante al papá, utilizando una dinámica en línea. Es otra onda. Me va a llegar un mail a mí, papá, todos los días de cómo le fue a mi hijo en las clases. O me va a llegar una foto de mi hijo ahí con los comentarios, no sé. Pero todo eso lo tenemos que incorporar ya. Es el mundo en línea. ¿Ok? Otro de los esquemas que se está pensando es que sean 2 días a la semana en clases físicamente y otros 3 días que no, que sea en casa. ¡Wow! ¿Para qué? Para en esos 4 o 5 días de no clase durante la semana que se manifiesten los síntomas del niño, si acaso viene contagiado, para que ya no entre a las clases del próximo lunes. Entonces, clases lunes, martes física, miércoles, jueves, viernes en casa. Ufa. Imagínate ese sistema. Eventualmente las escuelas a lo mejor van a decir, no, puro en línea. Porque abrir una escuela física y luego cerrarla y luego abrir y luego cerrarla, uy, qué complicado, ¿no? Imagínate el mantenimiento. Entonces, esta parte online es fundamental. Muy bien. Entonces, ¿cómo identificar las cualidades de los estudiantes a lo largo de una clase en línea, no teniéndolos enfrente? Para mí la clave es siempre darles 3 o 4 formas para resolver algo. 3 o 4 materiales didácticos para complementar la clase. 3 o 4 formas de investigación y que ellos elijan. Entonces, les dices, para la próxima clase vamos a haber todos estudiado el sistema solar. ¿Ok? Y cada uno va a participar. Y tú te vas a ir dando cuenta como maestro si uno lo buscó en un libro y se puso a leer. Otro lo buscó en un video. Otro fue y le preguntó al abuelo. Otro fue a una biblioteca enfocada en cosmología. ¿Okay? Entonces es bien importante que el maestro vaya sabiendo cuáles son las cualidades, las habilidades de cada uno de los niños, de los estudiantes. Creo que eso es una forma de mantener a los estudiantes interesados. ¿Estoy aprendiendo de qué manera? ¿De la manera del maestro o de mi manera? De mi manera. Eso en línea es fundamental. ¿Por qué? Porque tengo el celular y ¿de qué manera investigo? A mi manera. Yo elijo los canales, yo elijo a quién seguir, yo elijo el lenguaje con el que yo elijo si es en video o en lectura o en cómo. Esto y esto, lo que le dice a mi mente inconsciente es, hazlo como quieras. Hazlo como quieras. Y ustedes van a ver que los maestros mejores evaluados van a ser aquellos que les dan opciones para que ellos investiguen a su manera. Bueno, esto nos lleva a otro tema bien importante que es, en toda clase debe de haber práctica para llevar el conocimiento a la vida real. Siempre ejemplos para bajar el conocimiento. Y en esto el maestro tiene que hacerse muy bueno. ¿Ok? Y muy bueno no solamente para que a través de internet les ponga ejemplos de cómo bajar la información rápida, que tenga una lista de videos de YouTube que en ese momento lo pueden ver, que tenga una lista de personajes que hablan del tema, que tenga una lista de historias alrededor de ese tema. Pero es bien importante que el maestro le ayude a los estudiantes a visualizar el conocimiento de una manera práctica y aterrizada. ¿Okay? En ocasiones con herramientas caseras. Y ustedes recuerdan perfectamente el frijolito, ¿no? Que poníamos a germinar en la casa. ¿Cuántas herramientas tenemos en casa que podríamos utilizar para algo que estamos viendo? Y de repente le digo, ok, tienen 3 minutos para construirse un instrumento musical con algo en casa. ¡Wow! Pues ahí van a andar corriendo los niños, esto, lo otro. ¡Feliz los papás que anden corriendo, anden investigando y luego se pongan a compartir! Porque están bajando el conocimiento. Que no se quede solamente en una clase y menos en un libro copy-paste puesto ahí. Siempre utilizar la información lo más aterrizada posible. Involucrar a los estudiantes en que ellos propongan ideas, generar ideas de en qué situaciones de la vida de cada persona se puede aplicar el conocimiento. Esto nos lleva a otro tema que es el lenguaje. ¿Okay? El lenguaje motivador, positivo de los maestros.
Hay muchos maestros que yo he visto en línea desesperados, cansados, agotados, gritándoles a los estudiantes a través de en línea. Bueno, esto no funciona así, ¿no? Pero ¿qué pasa con el maestro? Esto nos lleva también a un tema emocional del maestro. No solamente ahorita, sino en el futuro o en cualquier otro momento. ¿Qué está viviendo el maestro, la maestra en su vida personal? Modifica totalmente el lenguaje que va a utilizar en clase. En el pasado, ya digo yo en el pasado, hace un mes, ¿no? Hace 2 meses, la dinámica, ¿cuál era? La dinámica era el maestro, la maestra, el ser humano, maestro, maestra, estaba en su casa. Si vivía temas de estrés en su casa, con su pareja, con sus hijos, en temas económicos, o a veces nomás la energía de la casa que ya está contenida ahí con la abuelita tejiendo chambritas y con el esto y lo otro, que están todos enojados, porque es uno de los grandes miedos ahorita en la pandemia, que a veces no se llevan entre las familias, están peleados todos ahí encerrados. ¿Okay? Salía de ahí la maestra o el maestro y decía, wow, ya, qué bueno que llegó la hora de irme a la escuela a dar clases. Cerraban la puerta y dejaban ahí todo su cúmulo de emociones. Ojalá algunos se lo llevaban con ellos, ¿no? Dejaban ahí todo y se iban a clases, y la clase era su recinto de libertad. Era su recinto positivo, emocionalmente hablando. Dejaban toda la basura en su casa. Hoy no, porque su casa es su salón de clases. ¡Hijo! Entonces hay unos que están lidiando con la energía negativa aquí de su casa. Está la pareja dando vueltas ahí enojada, y que quiere cocinar y que quiere hacer las cosas y pues vete a trabajar a otra parte. No tengo a dónde irte a trabajar, pues vete a un café o vete al parque. No puedo, me corren de ahí, que no sé qué. Y se hace la tensión. ¿Y qué pasa cuando nada más tienen una computadora? Y tienen 2 hijos o tienen 3 hijos y también tienen que tomar clases y él tiene que usar la computadora para transmitir clases. Entonces, debería de haber un apoyo familiar emocional del sistema educativo al maestro. En el pasado nos enfocábamos en tenerles los cubículos, los salones bien bonitos y todo. Pues hoy no. Hoy les vamos a tener que ayudar a construir un mini salón de clase en su casa. Que a lo mejor terminando la clase se cuelga o va a empezar la clase y cae una tela ahí con unas imágenes del mapamundi o lo que sea, y al terminar la clase se levanta la tela y está la televisión y está todo sucio y está toda manchada. La pena del maestro de que no vean las cacerolas, que no vean, de buenas que no huelen los frijoles hirviendo, ¿verdad? Porque pero ese es un estado emocional que no lo vivían los maestros fuera. O sea, a ver, ¿cuál es el back? ¿Cuál es el back? ¿Dónde voy a poner la computadora? ¿Dónde voy a poner el celular? ¿Dónde me voy a instalar? Bueno, pues aquí, pero la luz tiene que llegar, a ver, porque si no me ilumina a mí demasiado y no quiero que tanto, pero va a ser en la noche, no, pero va a ser en la noche a las 8. Oiga, señorita, ¿el wifi está bien? Póngame en el cuarto más cercano al wifi. No, pues que nomás puedo asignar una habitación por cuarto. El más cercano al wifi también es esta. Okay. Pero que no sea la cama, porque la cama es informal, en una clase online, pero sí una silla bonita y una plantita. Ahí señorita, tiene una plantita por ahí, una plantita aquí al lado, vamos a hablar de meditación. Oiga, señorita, pero por favor, que haya silencio afuera, porque es una clase de meditación, no voy a poner a meditar. Entonces, todo ese set, o lo tienes controlado y toda tu familia entiende que vas a dar una clase, que es tu trabajo, que de ahí come la familia. Créanme, los pleitos familiares están a la orden del día. Hay suicidios, hay divorcios, hay pleitos muy serios. Ahora los que están recibiendo son los abuelitos en casa, ya están recibiendo otra vez a los hijos, ya se separaron, ya se vino a vivir ahora conmigo, ya está. No, ahí va, de regreso, órale, de regreso, ¿no? Entonces está complicado porque las casas no estaban para ser casa
de toda la familia. Estaba para ser dormitorio de toda la familia, pero no casa de toda la familia. No desayunaban, comían y cenaban juntos. No se peleaban por ver la tele todo el día juntos. Ya había horarios, ya estaban definidos los horarios. El papá tal hora, la mamá tal hora, el papá, la mamá se iban todos y ahora sí me toca a mí la tele. El hijo llegaba y ahora sí me toca a mí la tele. El papá se iba a tragar y ahora... ¿Ok? Entonces, en eso hay que darles muchos lineamientos y ayuda. Si podemos mandar a hacer de repente unos banners o bags con el logo del sistema Valladolid, de multiversidad, de algunos elementos interesantes, ¡qué padre! O lo que están haciendo otros es que contratan un sistema en donde te cambia el back. O sea, ya hay en el celular una aplicación para que cuando tú estás hablando y se esté escuchando detrás los amigotes y el bar y todo, se escuche como que estás en el aeropuerto. Interesante, ¿no? Ay, mi amorcito, ¿dónde estás? No, hombre, aquí en el aeropuerto, estoy a punto de salir. Sí, salida a Boston, salida a Monterrey, salida a Mazatlán, ¿no? Bueno, eso hay que hacerlo en casa, que se vea todo organizadito. ¿Por qué? Si no, los estudiantes, ¿qué van a hacer? No, hombre, mira el maestro como tiene la casa que le está cayendo, no. Bueno, entonces, un lenguaje positivo, un lenguaje motivador, un lenguaje empoderador. Siempre revisar como maestros nuestro propio lenguaje. Nuestro propio lenguaje tiene todo que ver con nuestra situación emocional. Okay. Y un ejemplo, pues, es siempre... Si te ha ido mal con los hombres, ¿cómo vas a hablar de los hombres? ¡Pues terrible! Y ahí está la abuelita, los hombres son terribles. Y la mamá, los hombres son terribles. Y la hija, los hombres son terribles. Y se va copiando el lenguaje según cómo te ha ido. Lo interesante de todo es que a nivel energético, cuando tú dices, no, hombre, los hombres son a todas, las mujeres son las máximas, las mujeres son las máximas, las mujeres son... te toca una mujer. ¿Por qué la traes? Sí, si los hombres son terribles, te toca uno terrible y entonces cumples solidariamente con todo tu linaje. O sea que revisar muy bien ese lenguaje. Lo que estamos viviendo pues afecta obviamente nuestras emociones, incluso nuestra postura física. ¿Okay? Hay muchas personas que dan clase así. ¿Qué es lo que están haciendo? Escondiendo el corazón. ¿Okay? Siempre la postura es recta, siempre la postura es de hombros hacia atrás, que te permite también oxigenarte. Hay algo súper recomendado, que no se vive en clases físicas, pero yo lo súper recomiendo en clases en línea, un break. En clases normales, pues no. Porque tienes la clase y haces un break natural por el cambio de clase, por el cambio de maestro, por salir al recreo, lo que tú quieras. Pero una clase online de 45 minutos, una hora, yo siempre recomiendo un break de 3 minutos. Pero un break con propósito. No un break, ahí nos vemos, voy al baño, esto, no. Un break con propósito. ¿Para qué? Para echarte un pedazo de manzana, un snack saludable, para tomar un vasito de agua. Porque esas cosas las vas a evitar. Tú vas a pedir que no tengan la comida ahí, el huevo ahí crudo y y todos viéndote partir el huevo ahí, ¿no? Entonces tú vas a tener orden y le vas a pedir orden. No solamente tú como maestro lo vas a contagiar, se lo vas a pedir a los estudiantes, pero sí un pequeño break para hidratarse, un pequeño break para tomar un snack saludable, un pequeño break para hacer unos ejercicios de estiramiento. O sea, es fundamental entender cómo funciona nuestra cabeza, nuestro cuerpo. Necesitamos oxígeno para vivir, ¿ok? Y para poner atención. Y el oxígeno en ocasiones, cuando estás sentado, cuando estás viendo clavadamente la computadora, se desarmoniza nuestro cuerpo y empezamos a cansarnos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos estiramos un poquito, hacemos unos pequeños ejercicios de yoga, estiramos la columna, vuelve a haber oxigenación en nuestro cuerpo y vamos otra vez a la clase. ¿Ok? Porque normalmente las clases en línea demandan mucha atención visual y de nuestra corteza prefrontal. Y nuestra corteza prefrontal usa muchos recursos, mucho oxígeno, por eso nos da hambre. Pero al comer tiene que ser algo saludable, porque si no, ¿qué pasa?
No, hombre, les doy 3 minutos para que se echen unos tacos de birria. Te echas unos tacos de birria y entonces como lo que tienes en la barriga es animal muerto, literalmente animal muerto, que los tejidos del animal muerto consumen mucho oxígeno para ser triturados, que la proteína se separe en aminoácidos que pueda absorber tu flora intestinal, tu intestino, ¿no? Todo el oxígeno, ¿dónde está? Acá. Los estudiantes no pueden poner atención después de haber comido pesado, carbohidratos, azúcares, sal, lácteos y carnes. ¿Okay? Tiene que comer saludable. Entonces, claro, 3 minutos, manzana, plátano, pera, pedazo de papaya, pedazo de piña, súper. ¿Ok? O un puño de almendras con arándanos, un puño de pistaches, un puño de cacahuates, sin sal sobre todo. Y listo. ¿Okay? Entonces siempre tener esto claro de lo que está pasando del otro lado del estudiante, que a lo mejor el estudiante tiene ahí cerca el frutero. Ahí lo tiene. Tiene ahí cerca a su mamá cocinando. ¿A poco no le está pasando? ¿A poco no les pasa? En clases a las 12, 1, 2, la mamá tiene que saber cocinar, porque si no, ella tiene hambre, o el hombre tiene hambre, o el hombre está cocinando, que ahora los hombres cocinamos a veces más que las mujeres. Y ahí está el niño, porque está pegado al wifi, el wifi no cruza paredes, le dijeron los de Infinitum que no cruzaba paredes, tú lo tienes ahí. O se está volando el Infinitum desde abajo, entonces lo tienes que tener cerca de ahí de la cocina porque colinda con la cocina del otro, ¿o no? No hay computadoras para todos, no hay internet para todos a veces, no está la mejor señal en todo el tiempo. O sea, a lo mejor le puedes pedir, y en este momento consúltate un YouTube, y en este momento, espérame, maestra, no está descargando, ya todos lo están viendo. ¿Okay? Ser muy conscientes de ello. Otro objetivo del break, es decir, vamos a tomar un break, tenemos 2 minutos, y mientras cada uno se echa un snack saludable, vamos a repasar lo que hemos aprendido en la mitad de la clase y vamos a repasar lo que nos falta por cubrir en la clase. Haces un wrap-up, haces una retroalimentación rápida o le das participación a 2 o 3 mientras los demás se hidratan, estiran el cuerpo, lo que sea, y continuamos. Bueno, algo también importante, y con esto voy a ir cerrando, ya vamos en el 11º elemento de los 12 elementos que hemos compartido. El 11º elemento es retos de investigación. Todo lo que suena a competencia, todo lo que suena a retos, todo lo que suena a te motivo a hacer algo rápido que también los demás van a hacer para compartir o incluso competir sin que la competencia sea insana, que sea sana, que sea una competencia para aprender, para probar cualidades y habilidades. Señores, tienen su computadora, tienen 5 minutos para investigar sobre ese tema, ¡pum! Y van a participar. Entonces, en una clase online, sí o sí, tiene que haber uso de internet más allá de interactuar. Tiene que haber uso de internet para investigar. Y esa es la vida real. Es como el uso de la calculadora en ciertas clases. Ya era una herramienta. El uso de la regla es una herramienta que tienes ahí que vas a usar. La computadora o el celular lo tienes ahí, lo vas a usar. Entonces siempre involucrar retos de investigación a lo largo de la clase le da mucho dinamismo a la clase. Y finalmente el último punto es cómo cerrar una clase. Y para cerrar una clase bien, yo siempre recomiendo o una pequeña historia que integre una síntesis de lo aprendido. Yo recomiendo una última ronda de participación. Yo recomiendo una interacción de dudas y preguntas, porque a lo mejor al responderle a alguien una duda, le estoy respondiendo al otro la misma duda que tuvo, que tenía pena de preguntar. Ay, no quiero preguntar, porque qué pena, y el otro pregunta por ti, y ya le aclaré la duda al otro. ¿Ok? Que quede claro entonces los aprendizajes, que queden claro al cierre esos 3 grandes mensajes que querías dar y ese gran mensaje que tú querías que sí o sí fuera memorable. ¿Ok? Una última participación y obviamente el engancharnos para la próxima clase. ¿Cómo enganchamos para la próxima clase?
siempre darles una pizquita de misterio, siempre mencionarles el nombre súper rimbombante que va a tener el tema o el objetivo de la próxima clase, siempre dejarles algo con lo que van a participar, siempre motivarlos a través del, y va a haber evaluación en la próxima clase, al principio. Entonces lleguen temprano, porque esa es otra, que lleguen temprano y que se queden hasta el final. Hay muchas formas, y me las sé todas, de decir, se me cayó el wifi, no pude, ¿no? De llegar tarde o de salir temprano, hay todos los trucos sabidos y por haber. ¿De qué se hace la disciplina? Y la respuesta fue, la disciplina se hace de buenos hábitos. ¿Y de qué se hacen los buenos hábitos? Pregunté, como el chimpancé. Y la respuesta fue, los buenos hábitos se hacen de actos de amor. Y en eso empecé yo a visualizar a mi madre. Como mi madre, pues todo lo que hizo con los 3 hijos, lo hizo como actos de amor, que se convirtieron en buenos hábitos y que esa era su disciplina. Porque si lo que haces en un día convencional o todos los días que repites lo haces como un acto de sacrificio, vas a sufrir. Si lo que hacemos todos los días lo hacemos como un acto de amor para nosotros, para los estudiantes, para el universo, para el planeta, para el país, para Dios, vamos a tener una súper disciplina. Y esa disciplina no nos va a costar trabajo, no va a ser de sacrificio, no va a ser de desgaste. Si todos los días comemos como un acto de amor para nuestro cuerpo, si todos los días damos clase como un acto de amor para nuestros estudiantes, si preparamos la clase como un acto de amor también para nuestro trabajo, para nuestra familia, que es con lo que está comiendo nuestra familia, vamos a poder tener una profesión de maestros súper bonita y súper hermosa. Y vamos a poder vivir con una disciplina que no cueste trabajo, con una disciplina llena de amor, llena de paz, llena de abundancia, llena de tranquilidad. Y eso es lo que necesitamos contagiarle a nuestros estudiantes. Disciplina hecha por buenos hábitos, que se hace por actos de amor. Con esto cierro. Muchas gracias.